momento de máxima tensión en Oriente Medio, pendientes también de la OTAN, de estas amenazas sobre Groenlandia y mirando de reojo a esta reunión que ya se está produciendo en la Casa Blanca. Vamos a analizar todas estas cuestiones de la mano de Cristian López, director de Estudios Geopolíticos. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenas tardes. Hola Sergio, muy buenos días desde México y saludos para todo tu auditorio. Encantados de tenerte por aquí en un día, de una frenética actualidad geopolítica, un día de nuevo marcado con claro protagonismo por parte de Donald Trump y mirando a estos giros en torno a Irán. Ayer parecía que era inminente un ataque por parte de Estados Unidos. Hoy, se habla de que se está frenando esta escalada, de que Irán está frenando también las ejecuciones de los manifestantes. También, se habla de estas amenazas que hizo Irán hacia ataques a las bases de Estados Unidos. ¿Cómo ves la situación en torno a Irán? ¿Y cómo de inminente crees que es un ataque, si es que crees que se va a producir? Está muy interesante, Sergio, porque aquí hay un tema multifactorial muy interesante. Es un tema geográfico, económico, de recursos, pero también de geopolítica y poder duro y puro, ¿no? Los intereses de Rusia y de China están directamente ligados, aunque en Venezuela había cierta relación, yo te diría que no es tan directa como con Irán. Es una posición que si la vemos en el mapa, por la vía marítima ya estás de vecino con Rusia en la parte del sur, por el Cáucaso. Entonces Irán no es cualquier cosa. Aparte Irán, a diferencia de Venezuela, pues es una nación milenaria, desde los tiempos de los persas, que probablemente fue el primer gran imperio de la historia, ya en términos globales del mundo conocido en aquellos tiempos, después de todo el mundo de Mesopotamia. Entonces no es cualquier país, no es cualquier cultura, y por lo tanto no es tan fácil hacer acciones militares y mucho menos derrocamientos o cambios de regímenes. Creo que todos estábamos muy cerca de ver o creíamos que íbamos a ver un nuevo ataque, a lo mejor a mayor escala de los que se habían producido en esa pequeña guerra con Israel. Ya se hablaba de hasta desembarcos y se hablaba de muchas cosas. Afortunadamente no sucedió. Me parece que, a diferencia de Venezuela, hay menos argumentos o menos justificación para hacer esto que se pretendía. Pareciera más, Sergio, un capricho de Israel que le tienen que cumplir, que una cuestión en donde tu narrativa tuviera más fundamento, como en Venezuela. Francamente, lo de Venezuela creo que estaba justificado en términos del poder estadounidense, si bien los esquemas o los caminos ideales siempre eran, antes de todo este movimiento, siempre eran pues los espacios multilaterales, el derecho internacional y sobre todo el Consejo de Seguridad. Pues bueno, en esta nueva dinámica que nos están invitando a presenciar las potencias y sobre todo Estados Unidos, pues parecía que sí iba a suceder. Y te digo, qué bueno que no sucedió, porque desestabilizas una región importantísima para el mundo en términos energéticos y pues le das francamente una carta más abierta a Israel de poder poner la mira sobre cualquier otro país que no responda a sus intereses en este gran plan que tienen del gran Israel. No sé hasta qué punto es teórico, filosófico o pragmático. Al parecer sí es un tema real si vemos las coordenadas de los países a los que ha estado en conflicto Israel. Entonces creo que este tema le conviene más a la estabilidad mundial, de que se resuelva de otra forma más diplomática que por la vía de las armas. Bajaron muchísimo los porcentajes de la probabilidad en cuanto a que haya un ataque, pero sigue siendo una posibilidad, no lo podemos descartar. En la ocasión anterior fue muy claro Estados Unidos que iba a atacar y atacó con los famosos B-2 Spirit, pero en esta ocasión algo sucedió. No sabemos si alguna intermediación de los países del Medio Oriente. Recordemos que Arabia dijo que no iba a prestar su espacio aéreo internacional. Probablemente ahí sí hubo una intervención más intensiva de parte de Rusia y China. Entonces, pues bueno, sea cual sea el factor real, porque seamos sinceros, los factores reales pocas veces nos enteramos. Simplemente analizamos algunos hechos y analizamos algunas declaraciones, pero en términos reales hay mucha comunicación entre los países, incluso aunque estén en conflicto, y esa intermediación formal o informal, esos canales, muchas veces o la mayoría de las veces no los conocemos, Sergio. Pero afortunadamente, te digo, para fines de la estabilidad de la región y global, no sucedió, y eso me parece que es algo bueno.
Bueno, pues un momento clave para Oriente Medio, un momento marcado por estas amenazas de Trump. Ayer también había amenazas por parte de Irán, sobre todo advertía de que habría contraataques, es decir, de que habría ataques en las bases de Estados Unidos. Íbamos conociendo, por ejemplo, el desalojo de la base de Al-Udeid en Qatar. ¿Cuánto crees que ha tenido que ver también, bueno, pues esta frenada, ¿no? Este frenazo por parte de Donald Trump con estas amenazas que ponía Irán encima de la mesa? Hoy, al parecer, decían que Trump había deslizado que no quería un ataque, que no quería una guerra y además pedía a Irán que no atacara sus intereses en la región, es decir, que no atacara sus bases. ¿Crees que esto también ha tenido que ver con la decisión, al menos momentánea, de Trump? Probablemente es un factor que influyó, hay que darle cierto nivel de influencia, yo diría medio, no creo que sea un factor tan relevante, pero sí un factor medio, porque Donald Trump tampoco quiere, en pleno ejercicio de los midterm, que ahorita en marzo se juegan las primarias de los partidos, pues tampoco quiere estar recibiendo ataúdes de soldados norteamericanos en plenas elecciones. Entonces, esa amenaza probablemente ayudó a tomar la decisión de que no era la mejor opción, porque si empieza a haber bajas de soldados norteamericanos, la narrativa en Estados Unidos, sabemos que todavía están los medios impresos y digitales fuertemente ligados a las narrativas demócratas, seguramente le podía afectar más de lo que le beneficiaría, porque no es tan fácil vender en Estados Unidos la narrativa de que está salvando a los iraníes de un régimen teocrático. ¿Para qué? Pues para imponer un Shah, el hijo de un Shah, el Shah Reza, que en su momento era un peón del Reino Unido y de Estados Unidos. Únicamente era un gerente más, aunque tenía el título de rey, pero era un gerente más de Occidente para facilitar la extracción de petróleo. Entonces, me parece que no es tan fácil justificarlo. Y el costo-beneficio resulta en contra de Donald Trump, en este caso de Irán, porque efectivamente no es políticamente tan fácil vender esto como sí lo era capturar a un narcodictador, narcoterrorista. ¿Por qué acá sí se podía con lo de Venezuela, Sergio? Porque ya en Estados Unidos son tantas las muertes que o tenías un familiar adicto o conocías de algún caso más o menos cercano o lo veías seguido, muy seguido en las noticias. Entonces ahí vinculas directamente el problema con la solución. Ahí sí es más fácil que un estadounidense entienda el porqué y el beneficio, que es tangible. Pero acá no. El tema de Irán es muy diferente, es más difícil y probablemente esa amenaza de Irán también tuvo su efecto. Ahora, tal vez en el fondo, Sergio, la amenaza ni siquiera era para las bases norteamericanas, aunque en el discurso oficial así fue. Seguramente la respuesta iba a ser contra Israel, porque en el fondo el gran problema es con Israel. Estados Unidos. Bueno, pues un momento, como ven, de tensión en Oriente Medio. Cristian nos estaba explicando cómo el problema real es con Israel. En este sentido, estábamos hablando, por cierto, de Reza Pahlavi, que está llevando a cabo declaraciones en las redes sociales, mensaje en X, donde el príncipe iraní exiliado, donde Reza Pahlavi ha declarado este jueves que el Irán libre que surgiría si las protestas derrocaran a la República Islámica reconocería a Israel. Subrayaba que las relaciones con Estados Unidos se normalizarían y se restablecería la amistad con Estados Unidos y con su pueblo. Denunciaba Pahlavi hace apenas unos minutos en sus redes sociales que el Estado de Israel sería reconocido de inmediato. Alardeaba de los recursos naturales de Irán, en particular del petróleo y del gas, y afirmó que el país se convertiría en un proveedor confiable de energía para el mundo libre. Cristian, precisamente hablamos de Reza Pahlavi, está diciendo esta hora que reconocería a Israel y que además normalizaría las relaciones con Estados Unidos. Una oferta golosa, ¿no?, para Donald Trump. No, pero Reza Pahlavi vive en Estados Unidos, está siendo educado y ha sido educado en el mundo occidental. Como te decía, pues es una pieza nada más de Israel, de Estados Unidos y del Reino Unido. Es un gerente, como por ejemplo podría serlo Merz en Alemania, pues es un gerente de intereses norteamericanos. Y hay que darle también, Sergio, si me lo permites, un análisis y un contexto que no se aborda mucho porque estamos hablando de geopolítica, pero creo que también la historia y la cultura debería de importar. La diversidad que hay en el mundo, creo que esa es la riqueza de todos nosotros como especie humana, esa diversidad cultural, religiosa, etcétera, y que todo el mundo actúe o quiera pensar de manera occidental y sobre todo de manera británica me parece muy peligroso,
porque la historia ha sido muy clara de cómo terminan los países colonizados por el Reino Unido. Los grandes problemas en lo que ha metido el Reino Unido y un poco Francia al mundo, por lo menos en las últimas 2 guerras mundiales, han tomado las peores decisiones, sobre todo para el Medio Oriente. Entonces, hasta en términos culturales, religiosos y de sociedad, no me parece que sea lo correcto que quieran occidentalizar países milenarios. Tienen que tener su autodeterminación, así como en su momento Irak. Si hay clanes que deciden que tal persona va a ser su líder, creo que deben de respetarse esos temas, porque ya los temas imperialistas y de colonias creo que deberemos de superarlos desde hace mucho tiempo. Ahorita parece que regresamos, pero no podemos perder la diversidad cultural del mundo porque perderíamos mucho. Sabemos que las narrativas nos pintan un Medio Oriente y específicamente un Irán muy adverso, pero necesitamos también observar y pedir opiniones del mundo oriental, del mundo persa específicamente, ver la otra cara de la moneda para poder hacer un juicio más correcto, más preciso y objetivo. Hablando de más declaraciones, de más puntos de vista, hoy ha hablado el presidente ruso, Vladimir Putin, después de que Donald Trump se haya llevado todo el protagonismo, ¿no? Con este ataque en Venezuela, con estas amenazas en torno a Irán. Hoy el presidente ruso, venía a decir que hay que respetar el derecho internacional, que hay que fortalecer la ONU, y dice, pues que el clima internacional se está deteriorando. ¿Qué te han parecido las palabras de hoy del presidente ruso, que por cierto también decía que hay que solucionar la guerra en Ucrania lo antes posible? A este paso también se va a quedar sin aliados. Los discursos o las últimas declaraciones tanto de China como de Rusia dejan mucho que desear, pero tengo una teoría. Al final, cuando a alguien a nivel personal o a estados completos se les terminan los argumentos, las ideas, los emprendimientos, se recurre a la violencia y a los golpes. Es lo que está haciendo Estados Unidos. Una vez que se ve rebasado tecnológicamente y en muchos otros rubros, incluso a nivel social, se ve rebasado por los países de Eurasia, recurre a su último recurso, que es la violencia. Pero también hay que entender la posición de Estados Unidos. Si ahorita tú eres el fuerte, pues tienes que usar la fuerza para imponerte. Es decir, tiene sentido lógico, tiene un sentido pragmático. No digo que sea lo correcto o lo ideal, pero efectivamente, pues si tu fuerza es el ejército, pues lo usas. Si tu fuerza son las ideas, las usas. Si tu fuerza es la tecnología, la usas. En este sentido, pues Estados Unidos, al verse agotado, al verse rebasado en otros rubros y en otras áreas, pues recurre a lo que tiene y tiene de sobremanera, que es la fuerza. Entonces Rusia, al verse atorado, al verse un poco, me parece que está en un punto neutral, en un punto trabado en Ucrania, pues no se puede meter de más, y es ahí una señal también de que no es precisamente una gran potencia global en el sentido norteamericano, que se puede meter en muchas áreas del mundo al mismo tiempo y meterse con fuerza. Rusia está claramente preocupada por ganar su guerra y su territorio en estos momentos está en el curso, y en Venezuela y en Irán solamente hace declaraciones políticamente correctas como las que haría, por ejemplo, la Unión Europea, ¿no? El derecho internacional y la diplomacia y los acuerdos, cuando sabemos que Rusia pues también es un país que privilegia sobre todo dar manotazos en la mesa y ser muy contundente. Sin embargo, no le está alcanzando para tener una mano en Ucrania y otra mano en Venezuela y otra mano en Irán, claramente. Y el caso me parece más particular que debemos de analizar, pues es el de China, que sigue haciendo este tipo de declaraciones. China está actuando como un pacificador pragmático, no es neutral en los procesos que se están llevando, es un pacificador pragmático, pero siempre cuidando sus intereses. Cuando se habla de Taiwán no hay juego, no hay formas de negociar, pero fuera de eso está tratando de ser un pacificador pragmático, y creo que es la cara que le quieren dar al mundo en este momento cada una de las potencias.
Bueno, pues un momento para mirar a Rusia o a China, esperando también a ver cómo ayudan a Irán o a Venezuela precisamente. Quiero preguntarte por Venezuela, Cristian. María Corina Machado ya está en la Casa Blanca, ya se han publicado imágenes precisamente de su llegada para esta reunión con Donald Trump. Ayer el presidente de Estados Unidos decía que había hablado con Delcy Rodríguez. Bueno, parece que hay muy buena relación. Quiero preguntarte por esto. ¿Qué esperas de la reunión con María Corina Machado y sobre todo qué esperas del futuro político de Venezuela? En el caso de Venezuela y específicamente María Corina es un personaje muy peculiar porque no es querido ni por la derecha ni por la izquierda. Es un poco un personaje centrista, es un personaje que embonaría perfectamente con la política de españoles, de algunos españoles, de algunos, porque otros eran muy nostálgicos del chavismo, pero puede transitar en el centrismo tal vez. Francia, Alemania, tal vez. Es una política de ese perfil, pero estamos en tiempos de polos, estamos en tiempos de extremos, y ni la extrema izquierda, que es la chavista, la quiere, ni la extrema derecha la quiere, que hay algunas personas, como Eduardo Villar, por ejemplo, cercanos a los núcleos del presidente Trump, y que no la quieren, porque la conocen, y no la quieren porque saben que es una decisión de la propia izquierda, y que se ha ido ahí medio acomodando, pero es un perfil Capriles, Leopoldo López, Guaidó. Entonces no creo que María Corina, ni con todo y su premio Nobel, que ella fue la primera sorprendida seguramente, no creo que transite, Sergio, en este nuevo proyecto o esta visión que tengan para Venezuela, la cual parece que ya está pactada con Delcy. Es decir, lo que va a suceder en los próximos meses, por lo menos meses, en Venezuela parece que es algo ya pactado entre Marco Rubio y Delcy Rodríguez, de tal grado que Delcy ya está aprobando proyectos de petróleo, de comercio, está hablando ya de una nueva Venezuela, una nueva dinámica, y su gran trabajo es mantenerse en el poder y mantener a raya a Vladimir Padrino López y a Diosdado Cabello. Si ella logra eso, seguramente va a estar ahí un ratito en la presidencia, lo que acuerdan, porque por términos legales se tienen que convocar elecciones. Entonces, a la que veo más aislada de todas las estrategias, tanto de Venezuela como de Estados Unidos, es a María Corina Machado. Probablemente nada más va a ir a tomarse una foto, a intercambiar un par de ideas o puntos de vista, pero María Corina, y también ya lo dijo Trump, no tiene ahorita los elementos para llegar y poner orden en Venezuela o estabilizar. O sea, se sale de control Venezuela por completo si la imponen a ella. Por eso no creo que ella transite ahorita la estrategia. Algún papel tiene que jugar, porque ciertamente Edmundo y ella sacaron una votación que comentan que le ganaron las elecciones a Nicolás Maduro. Algún papel tendrán que jugar seguramente, pero no creo que sean protagonistas en este momento, Sergio. Y es interesante darle seguimiento porque pues, es una posición estratégica de Estados Unidos y en términos de energía, pues la más importante en el hemisferio occidental del continente americano. Bueno, pues en los próximos minutos vamos a escuchar precisamente a la Casa Blanca. Enseguida vamos a escuchar a Caroline Leavitt. También se esperan, por cierto, declaraciones por parte de Delcy Rodríguez con María Corina Machado, que, como decimos, estaría ahora mismo reunida ya con Donald Trump. Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Un saludo. El placer es mío. Un fuerte abrazo a todos allá en España. Un abrazo, Cristian. Nosotros que vamos a hacer una pequeña